Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar hoy con este encuentro de Primero Tu Paz, este encuentro que tenemos cada semana, cada miércoles, donde vamos tocando diferentes temas, todos muy enfocados a la vivencia de la paz interior que está en cada uno de nosotros y que muchas veces la olvidamos por estar ocupados, ¿no? Con mil cosas. Así que hoy pues vamos a tener este encuentro, vamos a hablar particularmente hoy a petición de algunas personas que me lo han indicado así, que hablemos acerca de la metafísica, de ese maravilloso sistema que se llama un curso de milagros, la metafísica o pues una examinación y exploración sobre los aspectos más profundos que tiene el sistema de un curso de milagros. Muchos que hemos practicado este sistema, bueno, pues hemos encontrado un material pedagógico, pero también un contenido verdaderamente inspiracional para vivir nuestras vidas de una manera pacífica y amorosa. Así que es un tema que puede dar para muchas, pero muchas opiniones, comentarios, interpretaciones. Y lo único que pretendemos con esta charla, pues es compartir un poco lo que me ha tocado vivir a través de la experiencia de un curso de milagros y que tal vez pueda ser de utilidad para alguien que está iniciando el sistema, que está practicando un curso de milagros y que le encantaría conocer un poquito más ciertos puntos muy finos que tiene cada parte del curso. Así que pues bienvenidos a todos, vamos a estar aquí en esta hora de transmisión compartiendo en este canal, en nuestra comunidad, primero Tu Paz y después lo demás, pues este tema. Así que voy a estar ahora sí muy al pendiente, muy al tanto de lo que se escribe en el chat, porque si salen preguntas podemos enfocarlas sobre el tema que estamos hablando y nos puede ser de mucha utilidad para todos, pues el permitirnos profundizar en alguna cuestión o aspecto muy importante de un curso de milagros. Así que bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta charla que durará cerca de una hora y muchísimas gracias a todos los que están conectándose, espero que me escuchen bien y que también de igual manera me puedan estar observando sin interrupciones. De todos modos quedará grabado este video para que se pueda revisar después con más atención pues en mi canal que tengo en YouTube. Ahí voy subiendo estos videos que cada miércoles se van generando a través de la conexión que hacemos todos y pueden encontrarlos entonces en mi canal. Simplemente búscame en YouTube como un curso de milagros con Moz y vas a encontrar mi canal llamado Primera Atención y ahí están todos los videos que vamos haciendo con toda la intención de apoyar también al estudio de un curso de milagros. Gracias por conectarte y vamos a comenzar diciendo algunas cosas muy importantes. Vamos a repasar primeramente el curso de milagros como un sistema de entrenamiento mental. Un sistema es una serie de partes que trabajan en función de un objetivo en particular. En el caso de un curso de milagros, el sistema está enfocado a la paz interior. Es un sistema maravilloso que tiene una serie de partes que juntas trabajan de una manera pues muy específica para poder dar pasos que nos llevan a una experiencia muy personal, una experiencia de un bienestar profundo y completo. Esa experiencia a veces la llamamos paz interior, algunas otras personas le llamarán quietud, alguien más le puede llamar iluminación, puede haber muchas formas, pero la experiencia que llega a través de la práctica sistemática de un curso de milagros es una experiencia que al llegar a tu vida la identificas como una verdadera esencia de plenitud. Te sientes completamente conectado con todos, pero también contigo mismo y te reconoces en una visión mucho más amplia de lo que anteriormente te habías visto a ti, ¿no? Te sientes más certero, asertivo, confiado y además tienes una visión del mundo completamente distinta, ¿no? Comienzas a ver al mundo como una expresión también de tu misma forma de pensar, una expresión de tus decisiones. El mundo se convierte en parte de ti porque eres tú quien lo está pensando, porque eres tú quien lo está decidiendo así.
Por eso es que un curso de milagros vale mucho la pena el estudio, pero completo, porque como es un sistema, todo sistema necesita que todas sus partes se integren. Una de las cosas que sucede a veces es que el curso de milagros no se estudia como sistema, sino como partes aisladas. Y me parece que esa es una limitante para poder aprovechar todo lo que el sistema de un curso de milagros ofrece. Y me refiero a que al tener 3 partes importantes el sistema de un curso de milagros, muchas veces se omite alguna de ellas o se le da más preferencia a alguna en particular. Y las 3 partes funcionan en conjunto para poder lograr la experiencia de la paz interior. Estas 3 partes se reconocen como el texto, el libro de ejercicios y el manual del maestro. Son las 3 partes básicas con las que tradicionalmente estudiamos el sistema de un curso de milagros. Sin embargo, llega a ocurrir que a veces las personas que inician con el estudio de un curso de milagros toman una de estas partes y solo con eso tratan de comprender lo que es el sistema, y eso verdaderamente limita la experiencia, porque el libro de ejercicios es solamente la parte práctica del libro de texto que expone las ideas de la forma de pensamiento de un curso de milagros, y el manual del maestro refuerza todo lo que anteriormente se ha venido practicando con los ejercicios y con el texto. Entonces me parece que primeramente hay que notar que como sistema el todo es más importante que las partes. El todo supera incluso a la suma de las partes. Menciono esto que pertenece a la teoría general de los sistemas porque nos puede ayudar a entender para dónde va un curso de milagros. Un curso de milagros es un sistema completo, es un todo que se vive cuando todas sus partes se integran. Cuando estas 3 partes se experimentan, se estudian, se viven, y entonces podemos tener un resultado. El curso de milagros ofrece un resultado. El resultado está muy determinado desde el inicio del curso de milagros, que es la paz interior. Pero no enseña la paz, más bien enseña una serie de obstáculos mentales que podemos reconocer como creencias, que nos llevan a darnos cuenta que nosotros mismos estamos limitando, obstaculizando o cerrándonos a la experiencia de la paz, del amor, de la verdad, de la esencia, de lo que verdaderamente somos. Nosotros mismos estamos bloqueando esta experiencia de paz interior en todo momento porque tenemos una serie de pensamientos, que nos llevan a enfocarnos en situaciones, en cosas, en personas, en creencias que se convierten como una especie de bloqueo, un bloqueo mental sobre la experiencia que estamos viviendo, una experiencia de verdadera paz. Entonces, en un curso de milagros es importantísimo comprender que su estudio comprende las tres partes, que se integran las 3, y que comenzar el estudio y abandonarlo, pues evidentemente no va a ofrecer toda la visión que significa un curso de milagros. Un curso de milagros no es solamente leer un par de lecciones y olvidarnos de él o quedarnos atrapadas en 3 ejercicios que nos han gustado y pasar por alto el texto, o simplemente leer el texto y nunca practicar con los ejercicios. Un curso de milagros es un todo, que para que se pueda verdaderamente gozar de sus beneficios necesitamos conocerlo completamente. Así que mi primer sugerencia en esta charla es: atrévete a conocerlo completo. Si tú eres un practicante de un curso de milagros, conócelo completo, conoce el libro desde todas sus facetas, ¿sí? Estas 3 bases que son importantísimas en el libro tienen un trabajo en comunión. No son partes aisladas, todas son importantes. Por lo tanto, la primera pregunta también puede ser la siguiente: ¿Cómo debo de hacer los ejercicios? ¿En qué momento tengo que leer la parte del texto? ¿Cuándo tengo que leer el manual del maestro? Y aquí la respuesta pues puede variar de acuerdo a la preferencia del practicante, pero jamás debe olvidar que es un sistema y que en algún momento tiene que estar practicando ejercicios y también tiene que estar estudiando el texto. Es un curso.
El sistema de un curso de milagros es pedagógico, quiere decir que hay una enseñanza que se estudia y que se practica, ¿sí? Y esto implica que el practicante tiene que dedicarle tiempo, tiene que darle la atención y el tiempo adecuado para que pueda entonces aprovechar todos los beneficios que tiene estudiar un curso de milagros. Es normal que el practicante al inicio diga: no tengo tiempo para estudiar los ejercicios, no tengo tiempo para leer el texto, no tengo tiempo para esto y aquello. Pero el tiempo va a ser una de las ideas que el estudiante va a trabajar dentro de un curso de milagros, y se va a dar cuenta que no es que no tenga tiempo, sino que no ha decidido tener tiempo para el estudio. Esto se va transformando poco a poco a medida que los ejercicios se van convirtiendo de una forma mucho más profunda y que requieren más atención. Al principio practicaremos ejercicios que simplemente nos llevan a 2 veces al día poner atención en una frase que se convierte en una premisa que tenemos que probar. Esa premisa se comprueba en la percepción, en lo que estamos observando. Para un curso de milagros, lo que tú observas se convierte o es una interpretación acerca de lo que tú crees que quieres ver, ¿sí? El mundo que estamos observando para el estudio de un curso de milagros juega un papel muy importante también en tu aspecto de bloqueo mental para estar en paz. Es normal que como practicantes al inicio pensemos que es el mundo el culpable de que no tengamos paz, de que es el mundo el culpable de que no tengamos momentos de plenitud, o que es el mundo el que es el obstáculo principal para poder estar felices y en perfecta plenitud. Pero a medida que vamos estudiando el sistema de un curso de milagros, nos damos cuenta que tal vez no es el mundo, sino nosotros mismos que estamos teniendo una interpretación muy particular del mundo. Entonces, el sistema de un curso de milagros nos lleva a profundizar desde una visión filosófica, pedagógica, psicológica también, lógica y además práctica. Esto por mencionar algunos aspectos que podemos encontrar. Y menciono esto porque muchas veces se ve el curso de milagros como si fuera solamente un material espiritual, ¿sí? Como si fuera algún tipo de documento espiritual que únicamente está enfocado al espíritu, y la verdad es que tiene muchos más elementos el curso de milagros que solamente la parte espiritual. Cuando comenzamos a darnos cuenta que un curso de milagros toma las ideas de la psicología, toma ideas de las matemáticas, toma ideas de la filosofía, toma ideas también de la literatura, toma ideas de la religión y toma ideas de muchas partes, empezamos a verlo como un compendio de ideas maravillosas que hemos tenido como humanidad, pero que además todas están enfocadas y perfiladas hacia un mismo objetivo, que será la paz interior. Así que hay mucho que hablar acerca de un curso de milagros, y por eso es que cuando decimos que el estudio requiere de atención y profundización, también requiere entonces de verlo desde diferentes capas, ¿sí? Me gusta mucho a mí la interpretación que tiene Kenneth Wapnick acerca de las 2 capas que un curso de milagros ofrece al estudiante. Estas 2 capas las voy a exponer rápidamente porque creo que puede ser de utilidad para cuando estamos practicando el sistema de un curso de milagros. Kenneth Wapnick fue un maestro, así se le reconoce, un maestro en curso de milagros, pero en su vida académica fue un PhD, que es tiene un grado de doctorado, tuvo un grado de doctorado en filosofía, que se involucró dentro de la historia de la edición de un curso de milagros. Fue parte de la fundación de la Paz Interior, que se encarga actualmente de la edición de los libros de un curso de milagros, y él durante varios años vivió el proceso de llegada del libro y después de la edición y publicación del libro de un curso de milagros. Pero él se dedicó, por supuesto, a practicarlo, a estudiarlo, a analizarlo, a
desmenuzarlo, de decodificarlo de alguna manera, aprovechando todo el bagaje intelectual que tenía Kenneth Wapnick. Y Kenneth Wapnick tiene libros maravillosos donde explica estas partes que he comentado acerca de un curso de milagros, donde él hace relaciones o correlaciones muy importantes dentro del ámbito de la filosofía, por mencionar algunas: Nietzsche, Hume, Sócrates, Platón, Aristóteles, por supuesto. Todos ellos los puedes ver dentro del estudio de un curso de milagros. Y en sus diferentes libros él está tocando las dos partes. Kenneth Wapnick, al estudiar el curso de milagros de una manera tan profunda, tan intelectual, pero también tan práctica, ofrece entonces a los estudiantes que comienzan con el estudio de un curso de milagros, pues material de apoyo maravilloso. Una parte de este material puede ser para todos aquellos intelectuales que les llama la atención esa visión racional de un curso de milagros, para poder comprender cómo la mente está utilizando decisiones para proyectar miedos, para proyectar separación, para proyectar dudas, y cómo se puede entonces aplicar los ejercicios para perdonar esa proyección y entonces quitar los bloqueos mentales y vivir el amor. Pero también ofrece mucha parte de apoyo de casos concretos, ¿sí? de los seminarios que Kenneth Wapnick ofrecía en la fundación en California, Estados Unidos. Pues mucho de eso se documentó. Entonces había personas que preguntaban: ¿y cómo puedo aplicar el curso de milagros a mi relación de pareja? ¿Cómo puedo aplicar el curso de milagros a la relación que tengo con mi hijo? En fin, hay muchos casos documentados que él finalmente dio alguna explicación. Habrá testimonios también de mucha gente que, aplicando las premisas de un curso de milagros, han llegado a tener una relación mucho mejor, más amigable y amorosa con los demás. Cabe mencionar en este respecto que un curso de milagros también se puede ver como un material didáctico para aprender o para mantener relaciones con todos los demás de una manera pacífica, amorosa, compasiva, ¿sí? Y me refiero compasiva desde la visión puramente budista, donde el otro es parte de ti, ¿sí? No compasiva en el sentido de que el otro está separado de ti y pobre de él porque no ha tenido la suficiente información para ser feliz como tú. No, compasivo a nivel de budismo, donde el otro es parte de ti, y entonces si hay algo que ves en los demás, algo que te preocupe, algo que te inquiete, sabes que es algo dentro tuyo que estás proyectando a la otra persona. Entonces el tema de la proyección en un curso de milagros, que es un ámbito puramente psicológico que nace en la psicología y que el curso de milagros lo toma para poder explicar la manera en que nuestra mente se forma bloqueos para vivir la paz, es una expresión verdaderamente majestuosa. Y me refiero a que un curso de milagros no abusa del término proyección, pero lo ocupa cuando tiene que ser. La proyección como una forma de no querer observar algo que dentro de ti te inquieta y que en vez de verlo tal cual, lo estás observando en otros. Antes de entrar a esa parte, quisiera regresar a los dos niveles que Kenneth Wapnick maneja, porque creo que por ahí podemos seguir la charla sobre la metafísica de un curso de milagros. La metafísica, o la palabra metafísica, nos está invitando a ir más allá, trascender aquello que no vemos físicamente, ¿no? Meta es ese prefijo que aplicamos a todo lo que es más allá de. Sí, algo que evidentemente no se ve desde nuestra percepción con los ojos físicos, pero que podemos sentir que está ahí, ¿sí? Entonces, la metafísica de un curso de milagros podría enfocarse a aquello donde el curso de milagros está trabajando, pero que no se ve físicamente. Físicamente no vemos el milagro muchas veces, pero sí sentimos que algo está pasando. Ahora, en el estudio de un curso de milagros, la metafísica sería este nivel 2 del cual habla Kenneth Wapnick. Ese nivel 2 donde los cambios son mentales para el perceptor, para el practicante, que es el perceptor. Él es el que está haciendo los cambios y que muchas veces no se está notando físicamente, ¿verdad? A veces perdonas a alguien, como un curso de milagros invita a practicar,
pero en el mundo parece que no sucedió nada. Aparentemente todo está igual, aparentemente sigue habiendo noticias con diferencias políticas, económicas, con diferencias religiosas, pero tú internamente has producido un cambio en el sentido de que ya no estás viendo las cosas como antes, ya no la ves con dolor, ahora lo ves como una petición de amor. Ese es un aspecto metafísico donde la mente es la que está tomando una decisión que no necesariamente implica una expresión física. Por eso es muy importante comprender que este segundo nivel está trabajando en un plano mucho más, no tanto oculto, pero sí por debajo de lo físico o por arriba de lo físico. En todo caso, no en lo físico. El nivel 1, por supuesto, sería entonces lo físico, ¿sí? Lo físico, donde tú te acercas a una persona, donde esa persona no te causa inquietud ni molestia, sino simplemente estás en paz, te sientes a gusto contigo y la persona se comporta como sea, pero tú siempre te mantienes en perfecta calma porque reconoces que el otro pues realmente no tiene ningún tipo de poder para cambiar tu estado emocional, el cual has tomado en una decisión muy responsable acerca de tu estado emocional. Entonces, Kenneth Wapnick ponía estos dos niveles. En el primer nivel se trabaja la mente que está percibiendo constantemente un mundo de cambios, un mundo de diferencias, un mundo de dualidad, un mundo de cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y negativas, cosas beneficiosas y cosas que no te benefician, ¿sí? Un mundo de extremos, un mundo donde la oscuridad antecede a la luz y viceversa. En ese mundo que se observa, el curso de milagros en ese nivel 1 trabaja para unificar, hacer la unificación de lo que estás observando como dos cosas distintas. Para un curso de milagros, el mundo que observas en realidad es una sola cosa, no son 1000 cosas, con 1000 personas o con 1000 emociones, simplemente es una sola cosa. Pero para poder entender esto, la práctica que se realiza con los ejercicios es comenzar a unificar. La unificación implica que todos los elementos del mundo tengan un solo propósito. En el nivel número 1, entonces, un curso de milagros se convierte en un unificador. Es decir, las personas realmente no son diferentes, aunque parezcan a simple vista, sino que hay un punto que nos conecta a todos, ¿no? Hay un punto que nos puede relacionar. En el nivel número 1 se trabaja la idea de que la mente que percibe no es una mente desconectada de las demás mentes, sino que todas las mentes son parte de una sola mente, o podemos decirlo de otra manera, todas las mentes están conectadas. Este postulado de un curso de milagros, todas las mentes están conectadas, ayuda muchísimo para la práctica del perdón, ayuda muchísimo para comprender cómo funciona el milagro también como expresión de amor, y ayuda muchísimo a sanar la idea de la soledad, de la separación, de la tristeza, de la depresión. Un curso de milagros dice claramente que la depresión, la tristeza, la soledad son efectos de un pensamiento de separación. Pero ¿separarse de qué? Separación de la verdad, separarte de la plenitud. Imaginemos a la plenitud como, o la satisfacción completa, como algo intangible pero existente, algo que está pero que no podemos ver físicamente. Nosotros hemos tratado en el mundo de ver esa satisfacción en una persona, en una comida, en un lugar, en una práctica, pero vamos a hacerlo a un nivel mucho más metafísico, ¿sí? La plenitud como un aspecto completamente metafísico, algo que no ves pero que sí existe. Entonces, para un curso de milagros, la idea de la separación implica que tú piensas que estás separado de ese núcleo de amor, de ese núcleo de perfección y de ese núcleo de cero necesidades. Las necesidades se convierten en separadores. Sin embargo, si tú no tienes necesidad, no estarías separado y por lo tanto no tendrías ningún tipo de incomodidad. Viviríamos entonces de una forma plena, satisfecha, sin búsquedas, estaríamos completos, ¿sí? Para un curso de milagros ya lo estamos.
ya estamos completos, pero en una capa que no vemos, en esa capa metafísica, donde aparentemente tenemos bloqueado el acceso. Y no bloqueado porque la vida, Dios, nuestro creador o el amor lo haya hecho. La vida no nos ha bloqueado, pero nosotros nos hemos bloqueado por darle una excesiva atención al pensamiento de que la separación de la plenitud podría ser posible. Entonces, en el primer nivel, lo que un curso de milagros trabaja es el perdón como unificador de todo lo que está sucediendo para un solo propósito. Recordarás aquí entonces que la práctica de los ejercicios nos llevan a que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que estás observando, tiene un solo propósito: perdonar. Todo es para perdonar. Todo lo que sucede es para perdonar. Y el perdón se comprende en un curso de milagros como ver las cosas de otra manera. Si te producía dolor, hay que ver las cosas de otra manera para que no te produzca dolor, puesto que el dolor es un síntoma o una consecuencia de un pensamiento de separación. Entonces, el perdón es un unificador porque te está diciendo que tú no estás separado de nadie, no estarías separado de los elementos del mundo, el mundo no estaría separado de ti. Si tú no estás separado del mundo y el mundo está unido a ti, ¿dónde está el mundo? Ahí es donde vamos al aspecto metafísico. ¿Sí? El mundo estaría en tu mente. Para un curso de milagros, el mundo se encuentra en tu mente como un pensamiento que piensas de forma activa y recurrente, pero que al mismo tiempo, para que tenga cualidades, necesitas pensar al mismo tiempo que no está dentro de ti. Entonces comienza una confrontación, porque por un lado una parte de tu mente sabe que el mundo que estás viendo es un pensamiento tuyo, pero por otra parte tu misma mente trata de engañarse diciendo que el pensamiento que estás pensando no es verdadero y no es real. En la filosofía esto se ha tratado muchísimo desde Platón. Se ha pensado que el mundo es un mundo de ideas. Y este es otro de los guiños que tiene un curso de milagros en cuanto a la filosofía. Se dice literalmente, ¿no?, que lo más difícil, esto viene en el texto de un curso de milagros, lo más difícil de entender es que este mundo es un mundo de ideas. Y cierro la cita. Y estas mismas palabras son tomadas de Platón. Platón, cuando propone que el mundo que observamos tal vez es la sombra de la realidad, y por ello desarrolla su teoría, o bueno, su alegoría más bien, su alegoría sobre la realidad ocupando la caverna como un símbolo donde hay unos prisioneros que nacieron dentro de una caverna oscura que está alimentada en luz por una hoguera, una fogata, y que está mostrando en la pared imágenes que son sombras de animales, pero que no son los animales, y que de pronto uno de estos prisioneros sale de la caverna, se va hacia afuera de la caverna, tarda un poco en adaptar sus ojos a la luz, pero cuando ya ve la luz se da cuenta que la realidad fuera de la caverna no tiene relación con la realidad que está dentro. Pues es cuando regresa y le dice a sus compañeros que la realidad no está aquí, está allá, pero nadie le cree. Nadie le cree, y pues este prisionero, que finalmente fue libre, deja de decirle al mundo que la caverna es el mundo real. En un curso de milagros entonces tenemos un símil con esto. Hay un guiño, como digo, en la alegoría de la caverna de Platón, indicando que este mundo es como esta caverna, ¿sí?, donde parece que vemos cosas reales, pero en realidad son sombras de nuestros propios pensamientos. La salida de la caverna entonces sería el verdadero desbloqueo de todas las creencias para vivir la paz interior. La paz interior entonces sería la salida de la caverna o la realidad. Por lo tanto, si la realidad está fuera de la caverna, dentro de la caverna no hay nada real, porque no podría haber dos realidades, y este es otro de los postulados metafísicos en un curso de milagros. La realidad es una, no hay grados de realidad. A nivel metafísico, en este nivel 2, donde Kenneth Wapnick está hablando, también explicando que en un nivel 2, la parte física no es la base para poder tomar decisiones, sino que la
parte más allá de lo físico es donde está sucediendo o donde verdaderamente está tu identidad. Tu identidad no está en el nivel 1, está realmente en la capa número 2. Y tu identidad implica que tú ya estás fuera de la caverna. Digamos que la 1 es dentro de la caverna y la 2 estás afuera de la caverna. La pregunta es ¿dónde estás tú? ¿Sí? En un curso de milagros encontramos en las lecciones que van en la segunda parte de los ejercicios, después de la 220, encontramos lecciones que dicen, por ejemplo, el miedo es un extraño aquí. El miedo es un extraño dentro de mi realidad, ¿sí? Para poner en contraposición al miedo como algo irreal, algo falso. Si el miedo está dentro de la caverna o parece existir fuera de la caverna, ¿qué es lo que habría? Para un curso de milagros la explicación es el amor. Y el amor es el símil de la realidad, de la iluminación, de la luz, del despertar. Dentro de la caverna es como estar soñando, dentro de la Matrix, saliendo de la caverna. Entonces obtendríamos la realidad o viviríamos la realidad. Así que a nivel metafísico también Kenneth Wapnick habla mucho acerca de esto, poniendo el ejemplo de que en este nivel metafísico, en este nivel 2, no hay necesidad de perdonar. Por supuesto, no hay nada que perdonar, puesto que nada real podría ser amenazado. Pero lo que es irreal es lo que se perdona. Lo irreal es lo falso, lo que no es verdadero. Un curso de milagros hace énfasis en sus lecciones de perdón a partir de la lección número 221 de que se perdona lo que no pasó, se perdona la ilusión, se perdona la falsedad, pero no puedes perdonar la verdad. Tú no puedes perdonar verdaderamente lo que ocurre, porque verdaderamente lo que ocurre no necesita perdón. Así que esta parte metafísica lleva al practicante a veces a confundirse, porque por un lado estamos estudiando un curso de milagros como un manual de perdón, para después llegar a una lección que nos diga que no hay nada que perdonar. Y luego nos confunde pensando que lo único que hay que perdonar es lo que no pasó. Y uno diría, pues si no pasó, ¿para qué lo perdono? Entonces la mente parece estar en un choque, pero es perfectamente lógico pensar así. Es perfectamente lógico puesto que nuestra forma de pensamiento actual difiere de la forma de pensamiento que un curso de milagros propone. Así que cada una de las fases que un curso de milagros tiene para poder entender y profundizar el aspecto del perdón y de la paz total, pues requiere una práctica muy, pero muy disciplinada y honesta. Es decir, primeramente, ¿cuál es tu objetivo al estudiar un curso de milagros? ¿Puro turismo espiritual? Pues entonces un curso de milagros, la verdad es que se te hará o lo vas a percibir demasiado pesado, demasiado intenso y aburrido también. Incluso vas a caer en la tentación de pensar que es un libro escrito con una terminología puramente católica o cristiana y que por lo tanto pues no te aporta nada más y que es un libro como cualquier otro, que es otro camino. Seguramente pensarás, pues todos los caminos llegan a Roma y seguramente un curso de milagros es igual que otro camino. Eso sí es un turismo espiritual, pero si tú te dedicas verdaderamente a poner un propósito, a entender el propósito de un curso de milagros, podrás tener entonces una maravillosa experiencia. Un curso de milagros es para todo aquel que ha decidido vivir en paz, que sin importar las circunstancias que estén sucediendo en el mundo y cómo lo hayan llevado a tomar esta decisión, se está decidiendo por la paz. Es decir, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de estar con preocupaciones, con estrés. Tiene que haber otra manera, tiene que haber otro modo de vivir en este mundo sin necesidad de estar sobreviviendo como si fuera un guerrero todo el tiempo, tratando de defenderme de todos aquellos que llegan a mi vida y pues nunca puedo bajar la guardia porque siento que en algún momento me van a asesinar. Yo lo que quiero es descansar, quiero vivir en paz. Y tiene que haber una forma en este mundo, en vez de morirme y esperar a llegar al cielo para estar en paz. Entonces el curso de milagros es una respuesta. Si tú has pensado así, el curso de milagros te va a ofrecer la experiencia que tú estás buscando, la paz total. ¿No?